Bueno, señores, como siempre, le voy a solicitar que se suscriban a esta plataforma, que comenten, que compartan este video. El 80% de los amigos, ciudadanos, dominicanos que ven este contenido no se han suscrito a la plataforma. Les solicito que se suscriban para seguir creciendo y fortaleciendo esta plataforma que es la plataforma de los dominicanos, del pueblo. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de Carlos Luciano Díaz Morfa, ex comandante general del Ejército de República Dominicana, ex comandante del Cuerpo de Seguridad Presidencial y ex ministro de Defensa de la República Dominicana. Recientemente, 4 años, 2020-2024, estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Vamos a ver cuáles fueron sus logros, sus avances de este ciudadano, considerado por muchos uno de los grandes destructores de las Fuerzas Armadas, que es el señor Carlos Luciano Díaz Morfa, que ahora está puesto en retiro, pero que apoya a la hija de Hipólito Mejía, un gran colaborador y cercano a Hipólito Mejía, Carlos Luciano Díaz Morfa, que no debió ser ministro de Defensa, pero vamos a conocer parte de su historia. Díaz Morfa nació el 4 de noviembre del año 1959 en Santo Domingo, República Dominicana. Es hijo del general de brigada del Ejército de República Dominicana, Luciano A. Díaz Tejera, y la doctora Luisa Arminda Morfa Calzada. Díaz Morfa ingresó al ejército como aspirante a cadete el 18 de enero del año 1977, donde se graduaría con honores como segundo teniente el 29 de noviembre del año 1980. Este señor, Carlos Luciano Díaz Morfa, mantiene una estrecha relación con el expresidente Hipólito Mejía. Ha estado de cerca, es parte de la intimidad de Hipólito Mejía, conoce los secretos de Hipólito Mejía, ha estado por más de 25 o 30 años con Hipólito Mejía, y antes de ser presidente, siendo presidente y posteriormente estuvo fiel, estoicamente protegiendo al expresidente Hipólito Mejía. Bueno, en su carrera militar, vamos a ver un poco de su carrera militar. Durante su carrera militar, el mayor general Díaz Morfa ha realizado diferentes cursos, entre los cuales se destacan operaciones de comandos, dispositivos terroristas y maneras de contrarrestarlos. Es un curso avanzado de tácticas especiales, curso avanzado para oficiales de armas de combate, comando y estado mayor, programa de desarrollo de la facultad, instructor de FADET e inglés como su segundo idioma. Bueno, eso es parte de su hoja profesional. Debo decir que Carlos Luciano Díaz Morfa no es un oficial con grandes luces, con grandes dotes académicos, no es un academicista, más bien es un oficial que estuvo cerca de la política y se benefició de la política. Es una muestra fehaciente que para poder llegar y ocupar posiciones en las Fuerzas Armadas no se necesita grandes intelectuales, militares que se hayan preparado, formado, que tengan una trayectoria, una hoja de vida, porque vemos cómo este señor Carlos Luciano Díaz Morfa, considerado como uno de los grandes destructores y que fue todo un retroceso su participación en las Fuerzas Armadas, por muchos militares así lo consideran, porque no tenía esa visión siglo XXI
de una Fuerza Armada moderna, sino que se quedó en lo tradicional, en el pasado, en retrospecto, es decir, que no hubo un avance significativo en lo que tiene que ver la tecnificación, la profesionalización de la Fuerza Armada, la calidad de vida de los militares. ¿Por qué? Porque Díaz Morfa estuvo siempre bajo la sombrilla de un dirigente político y vino de una familia de militares que eso le da ciertos privilegios dentro de la estructura militar, porque es bueno que la gente conozca. Las Fuerzas Armadas está totalmente dividida socialmente. Hay un grupo de parias, hay un grupo de, diríamos, de súbditos, hay un grupo de pobres, miserables, obreros que se encargan de hacer el trabajo para que un grupo de beneficiados, de élites, de oligarcas militares se beneficie, pero es un grupo minúsculo, un grupo muy reducido, y eso se van sucediendo tras generaciones. Tú vas a ver, por ejemplo, ahora mismo, lo que están dirigiendo las Fuerzas Armadas y lo que van a dirigir. Tú tienes a Soto Jiménez, tiene su hijo ahí, Soto Torma, que es general. Espérenlo, espérenlo, que va a dirigir. Ese en cualquier momento es jefe de Estado Mayor. Porque así que se maneja ese grupo. Porque los generales, entre ellos, los generales diríamos que tienen conexiones entre ellos, tienen a sus hijos en las Fuerzas Armadas y están en las mejores posiciones, los hijos de esos generales, que son oficiales superiores, oficiales subalternos, y están en las mejores posiciones de las Fuerzas Armadas, porque se van, fulano, en el año 1998 yo te apoyé, mi hijo ahora es teniente coronel, tú tienes que apoyarlo, y se va quedando en un círculo íntimo todos los beneficios de las Fuerzas Armadas, con una estructura de mando, con una estructura constitucional, pero que ellos lo manejan. El nepotismo más grande se ve en las Fuerzas Armadas. Ahí es que se ve el verdadero nepotismo, pero que nadie discute eso, nadie habla de eso porque hacen carrera, supuestamente carrera militar, y ahí se quedan los intereses, los recursos de esto. Y Díaz Morfa, vamos a continuar con Díaz Morfa, que insisto, no es un oficial de grandes luces, no es un academicista, no es un militar, un oficial que estuvo, se forjó dentro de las estructuras militares, dentro de los cuarteles, dentro de los recintos militares, dentro de los institutos militares. No estuvo formado, no estuvo fraguado, no estuvo capacitado en esas áreas. No hubo una experiencia más que la que recibió en la academia, estuvo en un par de cositas por ahí y después se fue abajo la sombrilla de los políticos y fue ministro de Defensa, fue comandante general del ejército y fue el jefe del cuerpo de seguridad presidencial. Vamos a conocer un poco su accionar ya en las funciones públicas. En el año 2000, Hipólito Mejía llega al poder. Díaz Morfa, que está con Hipólito, es comandante del cuerpo de seguridad presidencial, es quien tiene esa responsabilidad. Es un hombre que siempre ha estado en la parte acomodada de las Fuerzas Armadas. Él no tiene esa vinculación social porque las Fuerzas Armadas es un albergue de pobres, de gentes necesitadas, es una fuente de empleo para emplear y darle chequecitos, suelditos a miles de ciudadanos. Fíjense algo, que las Fuerzas Armadas no se exige
como se exige a la policía la parte académica. No, porque el militar, tú tienes un grupo muy reducido que son los que planifican, pero para tú cumplir la orden militar, tú no necesitas ser un gran pensador. Yo he dicho eso en otros momentos. Para tú ir a hacer una patrulla, para tú ponerte de seguridad en la casa de un general, en la casa de un político, para que te coloquen de seguridad en un recinto militar, en un puesto militar, para que te coloquen de seguridad en la frontera, para que tú estés patrullando, apoyando a la policía. No se necesita destrezas académicas. Tú no necesitas eso. Por eso que tú lo que necesitan es que ese ciudadano conozca lo básico. Y lo básico es muy fuerte, porque en lo básico viene la doctrina, viene diríamos, el pensamiento militar, es decir, la disciplina, respetar los rangos, la cárcel, lo duro del mando. O sea, cuando ya ese militar está estructurado con eso, bueno, pues ya hasta ahí llegó. Lo que se necesita es que tú hagas servicio. Fíjense en algo. Cuando a un militar lo envían en una lista de servicio, cuando revisa, en la lista de servicio, no importa la condición que tenga, lo que se necesita es un hombre. No importa que esté enfermo, que tenga. No. Te ponen esa lista y te ubican. Bueno, hay puestos más dóciles, puestos más suaves. Entonces ahí, fulano está renco en un pie, tiene un pie jodido. Bueno, vamos a ponerlo en este puesto que es un poquito más sensible. Cuando digo un puesto es, tú no puedes estar mucho tiempo parado, pues vete a la casa de fulano a hacer servicio, que te van a ubicar en un parqueo ahí, tú vas a estar sentado con una escopeta. Es eso. Lo importante es que esté ahí esa representación militar, no importa las condiciones. Entonces, Díaz Morfa, comandante del cuerpo, Hipólito Mejía, como una forma de asegurarlo, que ya pasó y fue comandante general, lo envió 6 meses como jefe de Estado Mayor del ejército. Recordemos que la jefatura de Estado Mayor estaba en el Ministerio de Defensa. Paulino Sen fue que la envió a la primera brigada, que creo que fue una obra importante. Aquí un paréntesis, estamos recopilando información inéditas de Paulino Sen, que va a poner a temblar este país de las cosas que ese hombre ha hecho en este país. Entonces, cuando llega ahí como jefe de Estado Mayor y le dan 6 meses, Díaz Morfa se cogió con todos los recauchados. En el argot militar, recauchados son los reintegrados, es decir, personas que en su momento fueron desvinculados o tomaron la decisión de renunciar y después optaron por volver, por regresar a las Fuerzas Armadas. Entonces, buscan mecanismos y lo reintegran. Entonces eso lo dicen reencauchados, algo así. Los canceló a todos. A todos, señores. Gente que ya tenían 10 años de haberse reintegrado. 10, 12, 5, 8. Y él comenzó y lo votó a todo. Tuvieron que sacarlo. O no sacarlo. Tuvieron que por lo menos llamarle la atención. Porque porque es una persona que no le importa el de abajo. ¿Cómo le va a importar si ese nunca en su vida cogió lucha en la guardia? Nunca. Fue un gran privilegiado de las Fuerzas Armadas. Esa es Díaz Morfa, un hombre porfiado, un tipo creído, con su grandeza de jefe, apoyado por Hipólito Mejía, apoyado por el gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora mismo también canceló muchísima gente en las Fuerzas Armadas. Es decir, que no se necesita tener una carrera profesional, una carrera dilatada, una carrera
prolongada, una carrera bonita, una carrera íntegra en las Fuerzas Armadas dentro de los cuarteles para tú ser jefe. Lo que sí se necesita es tener la vinculación política. El coronel, oiga lo que le voy a decir a los comandantes oficiales. El coronel que quiera mañana en el futuro ser comandante general de una de las tres instituciones, ministro de defensa, director de una institución importante o de uno de los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas, lo primero que tiene que hacer es mirar el tablero político, identificar cuál es el candidato político con mayores condiciones y buscar un acercamiento y hacer política con ese funcionario. Bueno, hay muchos generales que tienen partidos, que tienen movimientos políticos en este país. Generales que ahora mismo están en la más alta posición en las Fuerzas Armadas, que tienen movimientos políticos que aportaron millones de pesos. Yo le voy a decir algo. Ninguna de las posiciones que ustedes ven que están ocupando estos generales no es gratis. No es porque fulanito. No. Es que usted tuvo una participación política para llegar ahí. Y hoy están ocupando esas posiciones. Porque esos generales, ¿qué son? Dirigentes políticos. Dirigentes políticos. Como es el caso de Díaz Morfa. Díaz Morfa, ¿qué es lo que es? Un dirigente político. Un dirigente político del PRM y estuvo en el PRD históricamente. Lo que pasa es que ellos utilizan el uniforme y se mantiene bajo perfil detrás del asunto de la seguridad, pero que son dirigentes políticos. Entonces a ti, coronel, que tú tienes tu aspiración, que tú quieres llegar, no espere que tú vas a ocupar posiciones importantes formándote y preparándote dentro de las Fuerzas Armadas. Mira, el general Gonell, el que fue jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina. Señores, ese oficial, ese hombre no tenía condiciones intelectuales, formativas. No. Pero así hay muchísimos que han ocupado posiciones importantes. También en la Policía Nacional ha pasado eso. ¿Por qué? Por su vinculación política, porque es amigo, porque vive con el mismo Robiú, por ejemplo. Robiú. ¿Dónde trabajaba la esposa de Robiú? En el despacho de Danilo Medina. ¿Qué hicieron? Le dieron, con Nani le dieron Politur. Y ahí fue que se combinó Cáceres, Robiú y ese grupo y defalcaron eso ahí. Eso era una caja chica. Dice el Ministerio Público, no yo. Entonces, señores, Carlos Luciano Díaz Morfa, ya ustedes vieron sus orígenes, vieron parte de su historia, sus ocupaciones, notaron que no tiene currículum, que no tiene formación, que no tiene destreza, cursito y vainita, no, eso no. Yo conozco oficiales superiores y tenientes coroneles y coroneles, señores, que eso parece que vienen de la NASA. Gente con una preparación militar, que son verdaderos académicos, que son verdaderos profesionales, que son verdaderos líderes militares formados, preparados, capacitados, instruidos, que han estado en las mejores universidades militares y civiles también del país y fuera del país, que han representado el país en las mismas Fuerzas Armadas, que han crecido a nivel intelectual, pero no le han dado la posición. Por ejemplo, el coronel Varal Blanco, que lo pensionaron, que era director de la escuela, de la EGAE, de la escuela de la Fuerza Armada de estudio, de altos estudios, es uno de los grandes profesionales, un coronel que ni Díaz Morfa,
que ni Gonel, que ni Robiu, que ninguno de esos tipos que se han beneficiado de la política tienen el nivel y la preparación que tiene ese oficial. Lo pensionaron porque es un militar de vocación. O sea, el militar de vocación que se dedicó a servir, a prepararse, a hacer yuca y servicio y llevar planificación, estrategia, formarse dentro de la Fuerza Armada, no va a ningún lado. A ese lo pensionan, lo votan, se echa su currículo en los bolsillos y se va a porque es una burla. Y entonces fue Carlos Luciano Díaz Morfa, comandante general, jefe del cuerpo y ministro de defensa. ¿Y cuál es el propósito? Que un posible gobierno de Carolina Mejía sea entonces nuevamente ministro para lo civil. Con él se va a desarrollar eso. Esa es la historia de Carlos Luciano Díaz Morfa, ex ministro de defensa y considerado uno de los militares que más daño le ha hecho a la clase baja militar en las Fuerzas Armadas. Hasta aquí lo dejamos.